¿Qué es un siliconoma? Bueno, el término siliconoma en sí mismo es la reacción granulomatosa que produce el cuerpo ante un cuerpo extraño, el organismo ante un cuerpo extraño, en este caso la silicona. En realidad es un término genérico que se acuñó en 1940, más o menos en 1950, pero involucraba no solo la reacción de la silicona, sino por ahí también la parafina, y en este momento también se lo relaciona con la inyección de cualquier sustancia a nivel, en cualquier lugar del organismo, y que el organismo le genera una reacción por distintas causas, sea que el producto que le han inyectado, que por lo general es desconocido, tenga ciertos químicos que son irritantes para el cuerpo, que casualmente los que lo usan, los que lo inyectan, el propósito es que sea irritante para que quede fijo en un lugar del cuerpo. En realidad el problema este de los siliconomas mamarios, que es el más acuciante porque como las mujeres tienen un 20% de posibilidad de tener un cáncer de mama, y los siliconomas al generar esa reacción fibrosa y la cantidad que colocan, que varía entre 500 y 1,5 litros por cada mama, generan una cantidad de pelotitas a la palpación o tumores múltiples que ocultan un cáncer de mama si este se empezara a producir en forma incipiente, porque ocultaría la detección precoz tanto por mamografía, ecografía, resonancia magnética, cualquier tipo de los estudios más modernos para detección precoz del cáncer de mama está imposibilitado por esta patología. Que por otro lado parece un tema nuevo, novedoso, pero es viejo. Es viejo porque desde la Edad Media, y diría más todavía a finales de los 1890, hubo una intención en general en la sociedad de darle, por la belleza, y a las mujeres darle más volumen mamario. Eso es un poco la historia de la mastoplastia aumento en la historia de la medicina y de la humanidad, que es cortita pero existe, y se han hecho desde inyección de parafina, que es lo que tenía en ese momento, pensando que era una sustancia inerte, que es y no crece ningún tipo de germen, como también la silicona tiene la misma característica. Pasando por la colocación de pelotas de vidrio o de ivory, lo de los elefantes, de marfil. Bueno, han hecho cualquier cosa, ¿no? Sí, en estudios previos, bueno, en esa época era un poco medio primitivo, y vieron que andaba bastante bien hasta que empezaron a ver las complicaciones. También se hizo, en realidad la primera que se conseguiría aumento mamario, mastoplastia de aumento, fue el trasplante en una bailarina. Bueno, no nos olvidemos que en aquellas épocas la cirugía plástica era una cosa, no existía como especialidad, pero sí era hecho por una sociedad muy limitada, con mucho nivel adquisitivo y a escondidas. En este caso se hizo el trasplante de un lipoma del dorso a una mama. Y anduvo bien, porque le habían sacado un tumor a esta bailarina, un tumor mamario, seguramente un fibroadenoma, y para tapar el defecto le colocaron el lipoma, y anduvo muy bien. O sea, esa sería la primera, que fue principio de 1900. Después empezaron a ver que la silicona, o en realidad la parafina en ese momento, empezó a traer problemas de extrusión, dureza, fiebre, fístula, dejaron de usarla. En 1940 empezaron a investigar un poquito antes, 1930 y pico, un par de químicos empezaron a estudiar y a desarrollar la silicona en sí misma, que es un compuesto de polidimetilsiloxano. Lo empezaron a desarrollar y vieron que era límpido, que depende de la cantidad de sili que se le ponía, era en forma líquida, en forma semisólida, en gel o en forma sólida. Eso lo descubrieron en Nottingham, pero así, en 1930 por lo menos. Vieron que era tan inerte, que tampoco crecían gérmenes, que dijeron, bueno, probémoslo. Y empezaron haciendo inyecciones en la cara, en pequeñas cosas, y parecía que funcionaba bien. En el medio de este desarrollo, Segunda Guerra Mundial, los americanos ganan Japón, las japonesas no tienen mamas. Los americanos necesitaban japonesas con mamas. No existían las prótesis mamarias, pues recién aparecieron en 1969.
no se les ocurrió mejor idea que inyectarle silicona a las japonesas. Y se tomaron el tiempo, porque por lo menos inyectaron a 20.000. Inclusive era una práctica ilegal, o sea, no aprobada por la comunidad médica. Entonces lo que hacían era, importaban barriles con silicona líquida, que se suponía que era para los aviones. Y de repente empezaron a desaparecer los barriles. Y no sabían qué pasaba y después determinaron que se los robaban para poder sacar la silicona de ahí e inyectar a las japonesas. El tema de las siliconas es que muchas veces el resultado de esta inyección de siliconas, el resultado inmediato es muy bueno. Entonces, después yo les voy a pasar unas fotografías de algunos casos de chicas muy jóvenes que la verdad que a la vista quedan muy bien. Se ve que hay algunos que lo hacen bien, por supuesto ilegal. Pero es, después de la investigación que nosotros empezamos en el año 99 hasta la fecha, hemos visto, y esto es coincidente con la bibliografía mundial, que en algún momento del desarrollo o del devenir de la vida le va a traer alguna dificultad, algún problema, alguna complicación. Las complicaciones podríamos presentarlas de dos formas, o inmediatas, que cuando el operador, que por lo general no es médico ni está entrenado en salud, por supuesto no sabe anatomía, le hace una inyección intravascular y produce una embolia pulmonar inmediata y la muerte. Bueno, eso sería la complicación inmediata. Pasado este caso, en general es bien tolerado. Y el tiempo mínimo puede empezar a traer problemas de los 6 meses, al año, hasta los 24 o 25 años después de haber hecho la inyección. Entonces hay muchas mujeres que se han inyectado a los 20 años y empiezan con los problemas a los 44. Casualmente se están acercando a la edad susceptible del cáncer de mama. Y ahí es donde reside el meollo de la cuestión. Al margen de todo lo que hablamos que es catastrófico, pero traería problemas de tipo local, porque sería una úlcera, una fístula, que si se quiere traería algún problema cosmético o que haya que hacer alguna cirugía para resecar esas masas. El problema más acuciante es que el 20% de las mujeres puede tener un cáncer de mama y desde hace muchos años que se estudia como screening de toda la población de mujeres susceptibles, una mamografía y ahora más recientemente una ecografía mamaria. A partir de los 40, 45 le tocaría la primera mamografía, que son estudios muy baratos y confiables. El problema es con estas mujeres que se han inyectado silicona, las mamas es radiopaco y está lleno de tumores en toda la mama que son palpables, son pelotitas diseminadas y a veces masas y conglomerados, en los cuales cualquier mujer que detecta un nódulo, uno acude, claro, se estudia, se punza y se descarta o se hace un diagnóstico y se hace la conducta correspondiente. En estos casos, las pacientes tienen miles de pelotitas, nódulos en cada mama, que aparte de ser muchas veces dolorosos, a veces son indoloros, pero están. Uno dice, bueno, le voy a hacer una ecografía mamaria. La ecografía mamaria, que sería el método más barato y más inocuo, la silicona produce el siliconoma o la reacción inflamatoria y la silicona en sí misma produce una imagen en televisor descompuesto o de tormenta de nieve. Eso quiere decir que es una sombra acústica que no permite evaluar el parénquima, en ningún caso. Uno puede, si tiene las posibilidades, acordémonos que esto es una enfermedad de la pobreza, o sea, que el acceso a buenos métodos diagnósticos es difícil, limitada o cuando no imposible. Entonces, en otros medios, por ahí uno puede tener más alternativas, hacer una ecografía, un ecodoppler, a ver si tiene un patrón vascular que uno puede orientar. Bueno, pasamos, pero en general, todas las fuentes consultadas hablan de que no es concluyente la ecografía para evaluar parénquima mamaria. Entonces, tenemos un método descartado. Mamografía. Se ve la mama y la mamografía es blanca, pues esto es radiopaco, oculta todo lo que hay por detrás. Entonces es un estudio que es, diríamos,
una mama muda, porque no hay forma de detectarlo por la mamografía, tampoco por la ecotomografía. Entonces, bueno, otro método que teníamos, herramienta barata para la población de menos recursos, descartado. Tenemos que pasar a la resonancia magnética, ya hablamos de mucho más dinero. Y si esa fuese la solución, bueno, no habría tanto problema. Pero la resonancia magnética, con suspresión de silicona, con gadolinio, con todas las técnicas modernas, en los mejores lugares del mundo, no puede descartar 100% de los casos una patología mamaria oculta detrás de todas estas imágenes que en general tienen angiogénesis porque son inflamatorias. Claro. Entonces son imágenes calientes. ¿Cómo la diferenciamos? Algunos japoneses dicen que es posible diferenciarla, pero la realidad es que ellos dicen también que concluyen que uno no puede descartar 100% de los casos que hay una patología. Casualmente hace un par de años, un mastólogo reconocido de la República Argentina, maestro de la mastología, el doctor Bernardelo, me deriva una paciente que se había inyectado hacía 20 años silicona en ambas mamas y que, como tenía la hermana que había tenido cáncer de mama y otros antecedentes oncológicos, consulta al mastólogo pues le preocupaba, que esos son otros los motivos de consulta, aparte del dolor, la molestia, es la cancerofobia. La evalúa el mastólogo, esta paciente es de Mar del Plata, y la trata en conjunto o lo estudia en conjunto con una mastóloga de Mar del Plata. Le hacen todos los estudios que hablamos, la mamografía eran todas masas induradas, o sea, clínicamente, que esas otras las herramientas de diagnóstico precoz del cáncer de mama, el estudio clínico es inconducente, no aporta nada. Inclusive más, el aspecto de unos siliconomas en estadio avanzado producen tal reacción inflamatoria que pueden producir fiebre, no por un tema infeccioso, sino por un sino tema inmunológico. Claro. Perdón, que Sí. corte. En este relato que estás diciendo, ¿y las pacientes siempre confiesan que se inyectaron siliconas? No, uno de los primeros casos que vimos era una chica muy bonita, muy flaquita, 20, 19 años, que venía consultando para un aumento mamario. Bueno, la vemos, tenía muy buena forma, pequeña pero muy bien, a la palpación no, nada importante, pedimos la rutina prequirúrgica, que se hace siempre, para un aumento mamario, ecografía y mamografía, que siempre pedimos nosotros, no es habitual, pero nosotros nos sentimos más tranquilos teniendo una foto de cómo estaba la mama, a pesar de que tenga 20 años, pues a veces puede detectar cosas incipientes, que la ecografía no ve. Sobre todo, que muchas pacientes que consultan al hospital, volvemos a que tienen bajos recursos. Y sabemos que la ecografía es operador dependiente. Entonces, si se lo hacen en una salita, no es por desmerecer, pero muchas veces el operador no está tan entrenado por ahí en estudios mamarios. Entonces, el estudio de alguien que no está entrenado no sirve para nada. Cuando recibimos la mamografía, vemos inmediatamente que ahí había silicona, sabiendo, pues estábamos con la investigación. Entonces ahí sí interrogamos a la paciente y decimos, pero ¿vos te inyectaste algo en la mama? Ah, sí, ahí cuenta que se había inyectado. Pero la primera intención es, bueno, si pasa, pasa. Y ahí lo que le propusimos, que es el segundo paso, que qué es lo que hay que hacer, como ya dijimos, no podemos descartar que haya un cáncer de mama. Más que nada en la población susceptible, si tienen antecedentes, uno no puede estar expectante permanentemente a ver si se desarrolla o hay alguna complicación. Porque muchas veces el cáncer es silente y sabemos que el cáncer en las chicas jóvenes también existe y es mucho más agresivo. Entonces, en reuniones sucesivas con mastólogos, oncólogos, creemos que la situación, y es un poco la postura mundial que es lo que habría que proponerles, una cirugía de reducción de riesgo. Esto lo tenemos que hablar, hoy día podemos hablar de la cirugía oncoplástica de la mama, que es mucho menos agresiva. Pero de todos modos no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos hablando de una patología que no es un cáncer de mama y no produce un cáncer de mama, lo oculta. Entonces, una de las indicaciones de hacer una adenomastectomía subcutánea es la imposibilidad de estudiar correctamente la glándula mamaria. Entonces, la indicación en esta chica muy bonita, con lindas mamas, fue
tenemos que hacerte una adenomastectomía subcutánea, no tan agresiva, se puede hablar de símil mastectomía subcutánea. ¿Por qué? Porque la que se hace como profilaxis oncológica es muy agresiva porque trata de sacar la mayor cantidad posible de glándula mamaria porque hay un riesgo muy elevado. En este caso no es que haya riesgo elevado, sino imposibilidad de detectar el cáncer precoz, salvo en aquellos casos que tengan una historia familiar determinada. Entonces, ese es otro punto muy importante a tener en cuenta. La silicona puede estar infiltrando, y habitualmente infiltra, los planos cutáneos. Esta reacción inflamatoria produce trombosis de los vasos pequeños, altera la microcirculación y la silicona va migrando también por el sistema linfático y puede producir obstrucción linfática. Por eso en los casos avanzados vemos una piel de naranja simulando un cáncer de mama avanzado. Entonces la conducta sería hacer una adenomastectomía dejando más panículo adiposo y glandular como para no comprometer la hábitat de la piel. Eso en los casos, como le dijimos, esta paciente que no tenía la piel comprometida, que son los casos, digamos, uno tiene todo el espectro, desde los casos más benignos, como el que hablamos, que por ahí la inyección fue en profundidad, hasta los más severos, que hay como un siliconoma en coraza, en la cual la piel está totalmente comprometida y no se puede salvar, y ahí sí hay que hacer una mastectomía arreglada, con resección de complejo areolar pezón y toda la glándula mamaria y los tejidos comprometidos. Pero eso sería un poquito la conducta. Bueno, esta chica que estábamos hablando, joven, que vino para aumento mamario, uno le propone sacarle la glándula mamaria, nunca más volvió a la consulta. Claro. Que eso es otra de las cosas que puede pasar. La pregunta en base, te estoy escuchando y estoy pensando, ¿no? Y voy cambiando las preguntas sobre la marcha. Sí. Vos estás muy entrenado en esto, te transformaste en un referente por todo lo que venís describiendo, pero quienes ven más patología mamaria son los ginecólogos, ¿no? Entonces, cualquier ginecólogo está entrenado para que cuando mire una ecografía mamaria o una mamografía, si la paciente no dice que está inyectada, para darse cuenta. Y yo creería que sí. ¿Sí? ¿Se nota en el Sí. estudio complementario? Es evidente, aparte el ecógrafo entrenado, el ecografista entrenado, va a decir signo de tormenta de nieve, tiene un patrón, la silicona, que es compatible con siliconoma. Por eso si no sabe el antecedente, no. La mamografía es mucho más clara. El punto es, una cosa es diagnosticar y otra cosa es saber qué es lo que hay que hacer, que eso es más complejo. Porque habitualmente, yo me acuerdo cuando defendí la tesis en 2008, que fue de este tema, en el jurado estaba Bernardelo, de la Universidad de Buenos Aires, estaba Provenzano, del Hospital de Clínicas, y estaba el doctor Simal. Los dos mastólogos, uno mastólogo, otro ginecólogo, en 50 años de profesión, me dijeron, nunca vimos esto. Cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Y eso fue un poco el germen que picó, claro, picó para seguir investigando. Claro, porque si quién las ve. A ver, explícame un poco esto. Y yo, ¿qué le voy a explicar a este hombre que es maestro de la mastología y tiene 50 años de mastólogo? Un cirujano plástico le va a explicar a un mastólogo de estas cosas. Paradójicamente, así fue. Yo lo venía perfilando porque cuando hice el protocolo de investigación, convoqué al servicio de mastología del Hospital de Clínicas, ginecología, reumatología, psicología, oncología, para hacer un tratamiento integral, una evaluación integral del paciente, ir viendo, porque en la bibliografía mundial no hay un algoritmo de tratamiento integral del paciente. Hay, en tal caso hacemos esto, en tal caso hacemos esto, pero no está todo junto. O sea, esta investigación lo que permitió, y después siguió y se maduró con el libro que terminó publicándose este año, fue decir, bueno, de la A a la Z, ¿qué hacemos? Un poco yo lo había hecho con la tesis, pero yo no soy ni radiólogo, ni oncólogo, ni mastólogo, ni psicólogo, ni hago medicina legal. Entonces, todas esas cosas las toqué de oído. Dije, qué interesante que de estos puntos los expertos opinen. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Un poco bastante durante la tesis, con la gente de reumatología.
Porque hay algunos casos de siliconomas extramamarios, como habíamos hablado antes, que son muy mutilantes, como la gente que quiere feminizarse y se coloca silicona en las caderas, en los glúteos, Claro. en la cara, y la resección de ese siliconoma, la conducta quirúrgica es muy agresiva. Entonces, en esos casos de siliconoma extramamario, que como dijimos no produce un cáncer de mama, pero sí produce dolor y malestar general, uno debe derivar al paciente al reumatólogo especialista en enfermedades autoinmunes, porque ya está probado que la nueva enfermedad que se llama ASIA, que es una enfermedad autoinmune producida por un adyuvante, el adyuvante sería la silicona, Claro. porque se ha visto que una vez que uno remueve la silicona, desaparecen los síntomas. Síntomas gripales, decaimiento, cansancio crónico, fiebre de origen desconocido y una serie de cosas. En ese punto los reumatólogos son brillantes, porque tienen un bagaje de conocimientos de medicamentos que ni siquiera sé cómo pronunciarlo, porque son sumamente complejos, en los cuales ellos pueden ir diciendo, bueno, con este pueden llegar a solucionar y mitigar la sintomatología y que retrograden en algunos grados. Eso es tan importante para las zonas extramamarias y tiene relevancia fundamental cuando nos encontramos con siliconomas en la axila o una adenopatía por silicona. Uno diría, bueno, pero esto le pasa a las mujeres que se inyectan silicona. No necesariamente. Primero que la adenopatía axilar por silicona se puede producir en cualquier paciente que tiene cualquier tipo de prótesis que tenga silicona. Llámese artritis reumatoidea con prótesis articulares de la mano, el desgaste de material del uso de la prótesis hace que se haga fragmentaciones de la silicona, Claro, y migre. y vayan migrando, Claro. y tienen una migración linfática de partículas muy grandes. De hecho, la primera descripción que se hizo en la bibliografía sobre adenopatía axilar por silicona fue por unas prótesis de mano. Pero después, siguiendo con la investigación, hay otros reportes de prótesis mamarias modernas, intactas, que según los que venden las prótesis, se supone que las prótesis tienen una capa de elastómero que protege, una membrana de elastómero que es de silicona sólida, rellenadas con silicona en estado de gel, como un poxirrán, que es adhesivo. O sea que si se rompiera la capa externa, no se diseminaría. Claro, no debería migrar. Claro. Eso dice. Ahora, prótesis modernas, estudios actuales muy recientes, hablan que, aunque las prótesis estén intactas y sean de buena calidad, igualmente hay una perspiración de silicona a través de la cápsula de la prótesis a las 13 horas de colocado el implante y con las prótesis intactas. El problema de la silicona en la axila es que hay muy pocos casos y son todos case report en el mundo, pero no por eso uno no tiene que tener una conducta, un algoritmo de tratamiento. Porque lo primero uno tiene que pensar, si encuentra una adenopatía axilar, es que tiene un cáncer de mama. Claro. O por lo menos descartarlo. Entonces esa sería la primera conducta. Con la ecografía y la resonancia se va a determinar que la axila tiene un componente de silicona. No obstante, si hay una tumoración, dependiendo de la cantidad de conglomerado, se hace una punción y ahí podemos quedarnos más tranquilos que es un siliconoma y no un cáncer de mama que está migrando a la axila. Ahora bien, la conducta con la axila es otro tema muy importante que todavía no hablamos del todo. ¿Y por qué? Porque la migración habitualmente desde la mama hasta la axila lleva entre 4 y 6 años, es lenta. El motivo por lo cual se produce es desconocido. Lo que sí es que migra, y una de las cosas que se está pensando es que abriría los canales linfáticos de tal manera que permite que gran cantidad de partículas de silicona llegue a la axila. Entonces, lo habitual es que haya algunas células, esto se detecta como, por lo general, cuando hay un cáncer de mama, hacen un basamento axilar y el patólogo ve silicona en la axila, un hallazgo. El problema es cuando esto empieza a doler y no es un ganglio, que también por eso se puede ver en la mamografía o en la ecografía mamaria, sino que ya es un conglomerado. Como dijimos, primero punción con aguja fina o aguja gruesa, diagnóstico. Ahora, ¿es quirúrgico? No, depende.
Si el conglomerado, si la cantidad de ganglios que está afectado es poco, se puede hacer descartando el cáncer de mama, se puede hacer una conducta en el tiempo y probablemente hacer algún tratamiento de los reumatológicos para disminuir la reacción inflamatoria local. ¿La silicona es, digamos, irritante per se? No. Ya se sabe que la silicona desde su inicio es una de las cosas que menos reacciona con el organismo, por eso andan tan bien las cosas con silicona en el cuerpo. Tienen la misma capacidad, son derivados del vidrio, ¿no? Del sílice. Entonces, ¿qué pasaría? Si siguen vibrando a la axila y en vez de tener 1 o 2 ganglios, tenemos un conglomerado, un bloque de siliconas, el problema es que tenemos el plexo braquial. Entonces, envolvería el plexo braquial la reacción inflamatoria y, ya descrito hace muchos años, produce como un cemento alrededor del plexo braquial. Si uno quiere ir a sacar ese conglomerado, es muy probable que quede una lesión permanente nerviosa. Entonces, en aquellos casos, que es el caso extremo de la afectación axilar de la silicona, uno tiene que ser muy precavido, muy prudente, porque de vuelta ya descartamos un cáncer, no es un cáncer. Y lo que tenemos que tratar de trabajar es de sacar los ganglios que estén afectando sin llegar a afectar el plexo braquial, los que están por fuera, y habría que convocar reumatólogo que haga un tratamiento por lo menos 6 meses, 1 año, a ver si eso retrograda, que muchas veces se ve, remisiones espectaculares, y si ese caso no se produjera, los que tienen que tratar esa axila no es un mastólogo, no es un cirujano plástico, sino es un neurólogo, un neurocirujano, especialista en zona nerviosa y periférico, para poder ir limpiando y sacando lo que es la reacción inflamatoria que se produce. A pesar que eso lo haga un súper experto, es altamente probable que quede una afectación neurológica del brazo o de la zona afectada. Entonces, yo creo que en esos casos sería muy importante, insisto, con el tema de la consulta con el reumatólogo. Estos son pacientes que cualquiera de ellos que necesita una atención de equipo. El psicólogo, para ver si entiende dónde se está metiendo, porque, como hablábamos fuera de cámara, estas pacientes es muy llamativo que no estén enojadas con el que le puso la silicona, hablando de la silicona inyectada, no tienen ningún remordimiento, nada. Ahora, cuando nosotros nos decimos, bueno, nos vamos a hacer cargo de tu problema, te vamos a ayudar, sabemos que es un proceso muy largo, que por ahí van a estar 9 cirugías para quedar más o menos bien. A veces nos va bien porque el caso lo amerita, no hay mucho compromiso y realmente el resultado es bastante bueno. Pero cuando el caso está avanzado sabemos que tenemos que hacer una mastectomía. Y si hablamos de gente con bajos recursos, muchas veces no tiene la posibilidad de ponerse prótesis. Es más, algunas de las pacientes que hemos atendido en el hospital de clínicas ni siquiera podía venir a la consulta porque no tenía plata para el colectivo. Entonces, insisto con esto que hablamos antes, es una enfermedad de la pobreza. Cuando nosotros le decimos a la paciente el panorama, porque tiene que saber dónde se está metiendo, muchas desaparecen de la consulta. Y un punto que no aclaré hasta ahora, cada paciente que nos consultó tenía por lo menos 10 conocidas que ya se habían inyectado. Por eso habíamos hecho, después de haber visto todas las que vimos, una proyección que es una estimación y creo que es un poco económica, de unas 6.000 mujeres afectadas. Yo creo que debe ser muchísimo más. Claro. Muchísimo más. Y esto sin hablar de toda la población de trans que lo usan en forma sistemática y con cantidades masivas de silicona, que el mensaje sería, por favor, no se inyecten, porque o se van a morir en el procedimiento o se van a comprar un cáncer que no es cáncer para toda su vida, porque tener que sacarle toda la silicona a la cola significa dejar el glúteo mayor al aire con un injerto, un desastre. Cuando se van a las pantorrillas o a la pierna, porque si le ponen silicona que es muy purificada, es tan pura que no reacciona. Entonces se pone la silicona a las mamas y termina en el pie. Claro. Por eso los japoneses, que habíamos hablado al principio, crearon la fórmula Sakurai, que era silicona más veneno de cobra. El veneno de cobra, su función, o aceite de ricino, la función era hacer una reacción inflamatoria
que fijara Claro, la silicona localmente, claro. en su lugar. Publicaciones del año 60 y pico, antes de las prótesis, en Inglaterra, hablan de que la cadena de Hooters, que son las camareras que van sin nada arriba, sin brasier, sin corpiño, tenían que tener mamas para trabajar. Las chicas que no tenían mamas, ellos mismos, los dueños del local de restaurante, le decían, anda a ver a fulano, un médico que te va a inyectar silicona. Ahí también hay una anécdota que una de las chicas no tenía plata para pagar ese procedimiento, consiguió la silicona y se la autoinyectó. Eso es una cosa que habla de la psicopatología de cada paciente. Al margen de eso, lo otro que comenta es que estas camareras de Hooters se inyectaban la silicona por el profesional médico en este caso, y al tiempo veían que las mamas otra vez se le habían bajado. Entonces iban a hacer un refill. No era algo infrecuente que cuando se le bajaban las mandaban a hacer un relleno nuevamente. O sea, ponían siliconas de alto grado médico, no reaccionan, desaparecen por el cuerpo. Se van a cualquier lugar de la economía. Desde la ingle, el ganglio linfático de la ingle, la pierna y con esos desastres que estamos viendo, ¿no? Entonces me parece muy importante que tratemos de hacer una doble campaña, un doble trabajo, que nosotros como médicos estamos, gracias a Dios, no en esa situación de esta gente pobre, que tratemos de llegar a la gente pobre para que no vuelva a inyectarse nada, sea varón, sea mujer. Las mujeres pueden ocultar un cáncer de mama. Y los varones, pues sacar la silicona de las piernas es casi imposible sin mutilarlos. Y a veces, aunque uno los mutile, se van a generar úlceras crónicas con una calidad de vida pésima. O sea, todo lo que ellos están pensando, que su fantasía dice, me voy a feminizar, me voy a ver fantástico, va a ser un castillo en el aire, porque se va a desvanecer y en poco tiempo va a tener un calvario. Un calvario que van a tener que estar viviendo en el hospital y con tratamientos que en general no lo van a poder seguir, pues no van a poder trabajar. O sea, es fundamental que tratemos de atacar la prevención en todo el país. No solamente en nuestro país está pasando esto, como dije al principio, hay 20.000 casos en Japón, 10.000 casos en Estados Unidos, y a medida que uno va investigando se da cuenta que Colombia es terrible, Perú lo mismo, toda Latinoamérica, en realidad en todo el mundo la pobreza existe y es un tema creciente. En esas publicaciones de Hooters hablaban de que los que se estaban inyectando masivamente era Europa del Este. Así que Japón, Europa del Este, Estados Unidos, toda Latinoamérica. Sí, prácticamente mundial. Sí. Es un tema mundial, y lo que a mí me llama la atención, que la bibliografía médica no agarre el toro por las astas y no trate de darle una solución. Yo no lo puedo entender. Pero tenemos que, casualmente, fuera de cámara también hablábamos de que fui a hablar con Juan Carr, que está con las redes solidarias, para ver si llegamos a la gente que ni siquiera va a una salita, para decirle, no te inyectes, esto no es bueno para vos. Si querés andar al hospital o hacer otra cosa, pero no te inyectes ninguna sustancia por alguien desconocido. Esa es una pata fundamental, la prevención. Y la otra, que la comunidad médica sepa que existe un algoritmo de tratamiento para poder tratar a estas pacientes. Desde cómo se estudian, cómo se analizan, desde el caso leve hasta el caso intermedio, el caso grave. El caso grave será pasible de reconstrucciones mamarias sucesivas por un equipo muy entrenado en reconstrucción mamaria, que sepa hacer colgajos, pero hoy hay cirujanos plásticos por todo el país. No quiere decir que esto es una ciencia oculta. Sí tiene que haber gente que esté entrenada en reconstrucción mamaria para los casos complicados. Y las que no, en realidad esto se puede tratar en todo el país, sabiendo cómo hacerlo. Muchas gracias. Por favor.